Ahí estaba mi novia, parada frente a mí en la carretera, pero no podía ser posible. Ahí estaba mi novia, parada frente a mí en la carretera, pero no podía ser posible. Lo peor fue cuando le marqué por teléfono y me contestó desde su casa. Muy buenas noches, espero encontrarles bien, receptivos, porque las historias que van a escuchar hoy son especialmente difíciles de creer, de escuchar. Y es que sí, hablaremos de encuentros macabros en carreteras, pero diferentes. Sucesos realmente bizarros, en el sentido anglosajón de esa palabra. Hay quien incluso los llamaría fallos en la realidad, pero también pueden ser simple y sencillamente encuentros paranormales, fantasmales, demoníacos, o incluso en una categoría que aún no logramos entender. Así es que hoy especialmente pónganse cómodos, cómodas, pero si están escuchando en el coche, en el camino, pongan mucha atención alrededor. Este episodio puede llamar a esas energías hacia ustedes. Si ven dos personas idénticas en puntos distintos de una calle, si sucede algo que están seguros que ya ocurrió con anterioridad, si ven a alguien que saben que ya no está en este plano, vivo, sabrán que ya están siendo protagonistas de relatos de la noche. Comenzamos. Muy buenas noches, comunidad. Los escucho sin falta siempre desde Alaska, donde vivo desde hace 7 años. Es un lugar difícil, claro. Estoy seguro de que se lo podrán imaginar, y aquí en mi pueblo no es diferente. Eso sí, los inviernos no los paso aquí, pero de todas formas es un lugar inhóspito, muy especial, donde los seres humanos no deberían habitar, y eso se siente todos los días. Aquí también en la noche, en las montañas, en los desiertos de hielo, se sabe bien que habitan cosas que nadie puede explicar. Y no me refiero a animales, sino a cosas más espirituales. Pero cualquier persona que viva aquí o que haya visitado no podrá mentir. Esos lugares se sienten habitados por algo que no se puede ver, sobre todo por las largas noches. Criaturas que no deberían existir. Lo que les voy a contar sucedió el año pasado. Yo tenía poco de volver y me quedé con mi novia. Ella y su familia sí se quedan en el invierno. Yo estaba trabajando en el mantenimiento de carreteras, muy retirado de cualquier poblado. Y hubo un momento en el que mis compañeros se alejaron y yo terminé mi trabajo y me subí a la camioneta a prender la calefacción. Se estaba haciendo de noche y lo único que quería ya era que mis compañeros llegaran para poder irme a descansar, a darme un baño caliente, ponerme ropa seca y comer de la sopa que me iba a preparar mi novia. Se hizo de noche y no había señales de mis compañeros. No me preocupaba porque conocen bien la zona y sus peligros, pero sí estaba impaciente. Hasta que por fin vi que uno se acercaba al frente. Solo la figura, la silueta. Encendí las luces para verlo bien, pero ahí me di cuenta de que no era ninguno de los dos. Y eso era raro porque les digo que estábamos a decenas de kilómetros del pueblo más cercano. Nadie en su sano juicio se atrevería a caminar por ahí. No reconocía bien quién era, pero le hice señales prendiendo y apagando las luces de la camioneta. Prendía, apagaba, prendía, apagaba, y esa silueta seguía caminando sin que yo alcanzara a distinguirla. Lo único que se me ocurrió fue sacar mi teléfono para hacer zoom con la cámara y ver si reconocía algo, pero cuando levanté la vista ya no estaba la silueta. Me bajé, miré a mi alrededor, no había nadie. El viento silbaba de una forma extraña, casi, les juro, casi como si algo lo usara para esconderse.
Alguien tocó una caja en la carga de la camioneta. Eran mis compañeros. Llegaron por atrás. Les conté lo que había visto al frente y lo primero que dijeron fue que había que irnos pronto. Pero les dije que tal que era una persona que había tenido un accidente, que caminaba en busca de ayuda y no había resistido el frío. Dudando mucho, pero me hicieron caso y salimos a buscar, brevemente, sin encontrar nada más que el sonido del viento. Y algo había en él que los dos me convencieron de movernos de ahí. Ellos crecieron ahí, así que decidí confiar. Nos apresuramos y aceleramos por todo el camino hasta llegar al pueblo más cercano donde se quedaban ellos. El mío estaba a media hora más y tendría que hacerlo solo. Me preguntaron si no me importaba manejar así, a solas, o si quería que uno de ellos me acompañara. Por supuesto que les dije que no, pero no sé cómo explicarlo. Algo se sentía en el ambiente, una ansia. Parecía que estaba a punto de pasar una tragedia. Uno de mis compañeros decidió seguir conmigo. Dijo que de todas formas tenía asuntos por allá en mi pueblo, que aprovecharía para ir y que no tendría problema en pasar la noche con la familia de un amigo. Así que los dos seguimos. Me cambié al volante y él le mandó un mensaje a su amigo avisándole que iba, y este le pidió algo para llevar desde la tienda. Así que paramos en una antes de salir de este pueblo. Ya estaba cerrada, pero mi compañero conocía al dueño y se bajó a tocar. Yo detuve la camioneta un poco más adelante. Solo había luces prendidas a nuestras espaldas. Enfrente ya solo oscuridad. Ya solo había negro y el camino. La carretera se iluminaba unos cuantos metros con mis faros hasta que los apagué para esperar. El viento se escuchaba cada vez más fuerte y noté que alguien caminaba por la acera de enfrente, en la oscuridad. Creí reconocerla, pero estaba viendo mal. Pensé en cómo los ojos nos juegan bromas cuando están cansados porque se parecía mucho a mi novia. Pero se acercó hasta estar justo frente a la altura de la camioneta, solo en la banqueta contraria, solo cruzando la calle. Les juro que era ella, se los juro. Se veía exactamente igual. Quizás con ropa un poco más ligera de lo que la temperatura meritaba, pero a veces uno sale así cuando va a una emergencia. Sin embargo, mi novia estaba en otro pueblo, a varios kilómetros de distancia, a media hora en carro. La figura me hizo señas, me pidió que fuera con ella, pero yo lo único que pude hacer fue pedirle a Siri que marcara a mi novia. Se tardó más de lo normal, pero finalmente llamó. La mujer al otro lado de la acera sonrió. Bueno, ¿todo bien? Dijo mi novia al otro lado de la línea. Le pregunté dónde estaba y me dijo que en casa, que estaba terminando de cocinar la cena, que me esperaba. Entonces, ¿no ha salido? ¿No ha salido del pueblo hoy? No, para nada. Aquí he estado todo el día. Ni siquiera sé por qué le pregunté eso, pero mi mente intentaba hallar sentido en el hecho de que estaba viendo a mi novia del otro lado de la calle cuando en realidad estaba a decenas de kilómetros. La mujer del otro lado de la acera sonrió y luego, como si nada, comenzó a caminar hacia la oscuridad, como hacia la carretera en dirección a mi pueblo. Aunque no había más que muerte en esa dirección si alguien intentaba llegar caminando a esa hora. Lo siguiente que recuerdo es a mi compañero sacudiéndome. Me dijo que me encontró muy mal, como en shock, y mi novia estaba preocupada todavía porque le colgué sin decir nada, aunque eso tampoco lo recuerdo. Le conté a mi compañero lo que vi, y me dijo que él me había dicho que no nos bajáramos de la camioneta cuando había visto algo allá en medio de la nada.
En cualquier lugar del mundo puedes intentar ayudar a alguien en medio de la noche, pero no lo vuelvas a hacer aquí, me dijo. Me recomendó no decirle nada a mi novia y le hice caso. Nunca se lo voy a decir, que ella estaba al mismo tiempo en otra parte, o algo que de alguna forma podía verse así. Lo que les voy a contar, queridos relatos de la noche, no lo creería si no lo hubiera vivido junto a mi papá. Si me hubiera pasado solo a mí, hubiera pensado que estoy algo loco, o que vi mal, o no sé, que todo tuvo una explicación, pero no fue así. Somos de Hermosillo, Sonora, un lugar que ya ha aparecido varias veces en su programa, aunque yo no hubiera pensado que fuera especialmente misterioso, energético o paranormal. A mí nunca me había pasado nada. Mi hermana se casó y se fue a vivir con su esposo a Sonoita, un pueblo cerca de la frontera, a unas 5 horas de aquí. Su esposo trabaja casi todo el mes en Tucson, Arizona, y cuando mi hermana estaba en sus últimos meses de embarazo empezó a tener problemas de salud. A su esposo se le permitía faltar, pero le descontaban mucho, así que yo era el que me iba para allá para que no estuviera sola. Un fin de semana, cuando por fin llegaría su marido para quedarse con ella hasta el parto, mi papá me dijo que no me regresara en autobús, que él iría a Sonoita por mí y aprovechaba para darle un abrazo a mi hermana. Llegó temprano, estuvimos casi todo el día con ella, y por ahí de las 3 llegó mi cuñado. Comimos y mi papá dijo que ya era hora para nosotros de volver. Mi hermana insistió en que nos quedáramos y nos fuéramos al día siguiente temprano, pero a mi papá no le gusta dormir en casas ajenas y además tenía razón cuando decía que había que llegar temprano para abrir el negocio, una pequeña taquería que trabajamos entre los dos. Salimos de Sonoita con algo de prisa para llegar a tiempo, para dormir lo suficiente para trabajar al día siguiente desde temprano. Yo intenté manejar primero, pero me dio mucho sueño, y es que el camino es muy aburrido. Puro desierto, desierto y desierto, pura arena y matorrales. Le dije que me hiciera el paro, que manejara un rato en lo que me dormía. Él me dijo que sí. Nos orillamos para hacer el cambio y en cuanto arrancó me dormí. Fue un sueño raro, no era como dormirse normal. Sentía que estaba completamente hundido, como si me hubiera apagado de golpe. No soñaba nada, pero tampoco podía despertar, como si algo me mantuviera ahí. No sé cuánto tiempo pasó, pero empecé a escuchar a mi papá hablándome, muy lejos, como si estuviera dentro de un túnel. Me decía que despertara, que viera hacia afuera. Yo quería abrir los ojos, pero no podía. Me costaba muchísimo trabajo reaccionar, hasta que de repente todo se sacudió. Sentí como el carro se fue hacia un lado, como brincó sobre la arena, y ahí desperté de golpe. Ahí sí. Abrí los ojos y me sujeté como pude. Ya no estábamos en la carretera. Mi papá venía viendo una luz en el cielo, algo que se le hizo muy raro. Por eso quería despertarme. Cuando no pudo, intentó tomar su celular para grabarla, pero en ese momento perdió el control y nos salimos del camino. Tuvimos mucha suerte de que no venían más carros, o habría sido peor. Quedamos un poco enterrados en la arena y una de las llantas había reventado. Recuerdo muy bien ese momento. Ya no había sol, pero tampoco era completamente de noche. No pasaba ningún carro y una mano nos hubiera venido bien porque no solo había que cambiar la llanta, sino sacar la camioneta de la arena. No se veía nada. Solo kilómetros y kilómetros de carretera hacia atrás y hacia adelante, perdiéndose en el horizonte. En eso vimos que se acercaba una camioneta vieja, con las luces encendidas pero que apenas iluminaban. Las traía nada más por decir que traía luces. Venía manejando un señor con sombrero sucio, como su camioneta vieja. A su lado venía una señora callada y seria, solo mirando al frente. El señor nos miró cuando se frenó. «¿Una mano?»,
dijo sonriendo, pero había algo en esa sonrisa que nos hizo sentir incómodos. No, todo bien, compa, le dijo mi papá. La camioneta entonces siguió su camino en esa recta interminable. Mi papá se regresó a poner el gato y le dije que venía otro carro. Volvió a asomarse. Este carro también venía del norte. Era una camioneta idéntica, igual de vieja, de los mismos 2 colores opacos por el sol y por los años. Y cuando se acercó, cuando pasó junto a nosotros, el señor que manejaba volteó a vernos. El mismo señor de la otra camioneta, con la misma sonrisa, pero en esta viajaba solo. Tomé de la mano a mi papá para sentir que estaba despierto, y él me veía con la misma expresión de incredulidad. Volteamos y lo vimos alejarse, pero las luces de la primera camioneta aún se veían en aquella recta. Estaba buscando qué decir cuando solo sentí que mi papá me jaló y nos aventamos detrás de los matorrales. «Ahí viene otra vez», me dijo en voz baja. Y sí, de la misma dirección, del norte, se acercaba de nuevo la misma camioneta, el mismo señor manejando. Ahora la misma señora seria otra vez mirando al frente. Se frenó al pasar por enfrente de la nuestra y lo observó con calma, como buscándonos. Luego siguió su camino. Esta vez en la caja de carga iba un muchacho muy gordo que solo miraba la carretera. Pero cuando se alejaban, me levanté un poco. El muchacho volteó hacia nosotros y señaló. La camioneta se alejó, y les prometo que la carretera era tan larga que vimos las luces de las 3 hasta que se perdieron en el horizonte. Cambiamos la llanta en silencio. Me temblaban las manos. Los coches que pasaban ahora, los trailers, los autobuses, eran normales, pero no me atrevía a verlos. Apenas dijimos algo de camino a casa. Les juro que si no lo hubiéramos visto ambos, no lo creeríamos. Cuando lo platicamos, la gente se burla y dicen que de cuál fumamos. Nunca entenderán el impacto de ver algo así. Nosotros nunca entenderemos lo que pasó esa noche en el desierto. Estamos a la mitad de este episodio, comunidad, y quiero invitarles a que compartan sus historias aquí en Relatos de la Noche. No importa si son cortas o largas, si creen que no podrían redactarlas bien, ustedes escriban con todos los detalles posibles, de todo lo que se acuerden, y nosotros las editamos para que puedan ser narradas en el estilo que nos caracteriza. Lo que no quiero es que dejen de mandar sus historias, por eso no se preocupen de verdad. Les dejo el correo en la descripción, ahí está junto a nuestras redes sociales. Y ahora continuamos con más historias esta noche. Un saludo a todos y gracias por la atención. Esto me pasó hace unos años en una carretera que algunos de ustedes seguramente conocen, la que va de La Paz hacia Loreto, en Baja California Sur. No soy una persona que cree en cosas raras. Manejo mucho por trabajo y estoy acostumbrado a este tipo de caminos. Desierto, calor, curvas, horas de carretera sin ver nada más que cerros, matorrales y mucho mar. Para mí este tipo de paisajes son normales. Ese día salí de La Paz temprano, pero por cuestiones de trabajo se me hizo tarde. Ya llevaba varias horas manejando y aunque no iba dormido, sí venía cansado. De ese cansancio que te hace ir más lento, más callado, aunque no te duermas. El sol estaba alto. No era de noche, no había nada extraño en el ambiente. Si acaso, sí hacía muchísimo calor, pero ahí pues era un día completamente normal. Antes de llegar a Loreto hay una zona de curvas bastante cerradas. No son peligrosas si las conoces, pero sí tienes que ir atento. Son de esas donde no ves que viene del otro lado hasta que ya estás prácticamente encima. Yo iba en esa parte.
Bajé un poco la velocidad como siempre y me concentré en el camino. Tomé una curva, la más pronunciada, bien pegado a la derecha, y en cuanto salí de ella vi un coche venir de frente. Nada raro hasta ahí, pero en el segundo que lo vi, supe que algo no estaba bien. Era mi coche. No uno parecido ni el mismo modelo. No. Era mi coche. Mismo color, mismas marcas en la pintura, hasta una pequeña bulladura que traía en la puerta del copiloto. Todo. Y cuando levanté la vista para ver quién venía manejando, era yo. Sé que es imposible de creer, pero no se parecía a mí. Era yo. Lo vi claramente, de frente, con las manos en el volante, con la misma gorra que yo llevaba puesta ese día. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue su cara. Venía asustado, pero no como alguien sorprendido, sino como alguien que ya había visto algo antes. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo, y en ese mismo momento los dos hicimos lo mismo. Giramos ligeramente el volante como intentando evitar algo. Sentí como la camioneta se me iba un poco hacia el acotamiento. No perdí el control, pero fue ese movimiento instintivo de algo no está bien, que te descarga adrenalina inmediatamente por todo el cuerpo, sabiendo que casi te pasa algo. El otro coche desapareció en la curva. Lo vi volantear. Bajé la velocidad e intenté ver si aparecía más adelante, en las otras curvas, pero ya no se veía nada, solo la carretera vacía. Frené un poco más adelante, donde por fin hubo donde orillarme sin tanto peligro. Me quedé unos minutos, allí con las manos en el volante, tratando de entender qué había pasado. No había forma lógica. No estaba dormido, no había tomado nada. Era de día y aún así lo vi. Y él me vio a mí. Eso es lo único que me deja inquieto hasta hoy. Su cara. La cara de asustado con la que ya venía. No lo entiendo y me da miedo que haya visto algo que en algún momento va a pasar. Por ahora, ya no uso esa gorra. Para que esa visión nunca se cumpla. Si de algo sirve. Buenas noches a quien está escuchando. Voy a relatar algo ocurrido hace unos años, en una carretera que tomo al menos una vez al mes por trabajo. No quiero decir exactamente cuál porque hay gente que va a reconocer lo que ocurrió ese día, y la verdad prefiero dejarlo así. Venía tranquilo, incluso con sueño ligero, pero no al punto de dormirme. De ese estado donde vas manejando en automático sin pensar mucho, que de repente ya estás en un lugar y ni te acuerdas de cómo llegaste ahí. En eso entró una llamada. No reconocí el número. Aún así contesté desde el carro, pensando que podía ser algo de trabajo. ¿Bueno? Y no me respondió nadie, pero no era silencio. Había ruido. Una interferencia muy fuerte, como estática, pero muy agresiva, como si estuviera saturando el teléfono. De esas veces que hasta tienes que alejarlo un poco del oído porque molesta, pero lo escuchaba en las bocinas del carro, así que no había forma de hacerlo. Bueno, volví a decir. Intenté bajar el volumen, pero no cambiaba nada. Era como si el sonido no dependiera del teléfono. Y entonces entre ese ruido escuché algo. Al principio no entendí qué era. Pensé que era mi imaginación tratando de encontrar formas en el ruido, pero no. Eran voces. Era gente gritando. No eran gritos claros, no. Tampoco lograba encontrar muchas palabras completas. Era más bien desesperación. El sonido de la desesperación.
con muchas voces encima de otras, como si nadie estuviera escuchando a nadie. Sentí algo raro en el cuerpo, como una incomodidad que no sabría explicar. ¿Quién habla? ¿Quién habla? No hubo respuesta, por supuesto. Solo ese sonido y esos gritos. Y lo peor es que no podía controlar el volumen. No bajaba, no cambiaba. Seguía igual de fuerte. Fue tanto que empecé a desesperarme. Me orillé. Me detuve al lado de la carretera. No fue una decisión pensada, solo sentí que no podía seguir, que tenía que hacerlo, detenerme para poder colgar, desconectar mi teléfono y quitar ese ruido. Detuve el coche a un lado de la carretera y colgué. El silencio regresó de golpe. Me quedé unos segundos allí sin moverme, viéndose al frente, tratando de procesar qué acababa de pasar. Revisé el teléfono y no había número. No había llamada perdida, ni registro, ni nada, como si no hubiera pasado. Respiré hondo, me acomodé y volví a arrancar. Me incorporé otra vez a la carretera y seguí mi camino. No había avanzado mucho cuando empecé a ver luces más adelante. Primero pensé que era tráfico normal, pero conforme me fui acercando me di cuenta de que algo no estaba bien. Los carros estaban detenidos, y luego vi el humo, negro, espeso. Me fui acercando hasta que lo vi todo. Un tráiler se había impactado contra varios carros que estaban haciendo fila en la caseta. No sé exactamente qué pasó, pero el golpe fue tan fuerte que varios quedaron completamente aplastados. Algunos estaban incendiando. Me orillé como pude y bajé. Corrí con un montón de gente a mi lado que en lugar de ponerse a salvo corrían hacia el fuego a ayudar. Yo no soy valiente, comunidad, pero me contagié de ellos. No podían intentarlo también. Había gente gritando, algunos tratando de salir, los que estaban afuera ayudando como podían. No pensé mucho, solo corrí hacia donde pensé que podía ayudar. Intentamos abrir puertas, sacar personas, alejarlas del fuego. No todos se pudieron salvar. Eso es lo único que voy a decir. Después de un rato llegaron ambulancias, policías, bomberos, y poco a poco nos fueron apartando. Cuando ya no había nada que hacer, regresé a mi carro. Me senté y ahí fue cuando me quebré. No solo por lo que acababa de ver, sino porque entendí algo. Si yo no me hubiera detenido, si no hubiera recibido esa llamada, no habría estado ahí, en esa fila, en ese lugar exacto, salvándome del accidente. Y no sé quién llamó. No tengo la más mínima idea. No sé qué era lo que escuché, pero esos gritos eran iguales a los que escuché después, ya fuera del carro, en la realidad del accidente. Espero que hayan sobrevivido a las historias de hoy sin volverse protagonistas. Es hora de apagar todo e irse a dormir, pero mucha atención a los sonidos en el techo, a ese llanto en la calle solitaria, a eso que parece que alguien toca en la ventana, a eso que se acaba de mover dentro del armario, o a ese suspiro que se escuchó debajo de tu cama. Mucha atención, por favor. Puede ser sugestión o quizás no, pero si sigues escuchando una voz una vez que acabe este episodio, pide ayuda. No estás a solas. Y memoriza todos los detalles, por favor, para que puedas contarnos tu historia, para que seas el protagonista de la siguiente edición de Relatos de la Noche.